Mi nombre es Antonio Andrade. Soy poeta, escritor y periodista de profesión. Pero el ciclismo es mi pasión. Por años he tenido la oportunidad de pedalear por distintos países y ciudades. Soy fiel creyente de que la mejor manera de apreciar un sitio es extraviarse entre sus calles, mirando sus rincones de frente, adentrado en sus entrañas. Y fue así, entre las calles que me vieron crecer, aferrado a un manubrio y a un par de pedales, que el privilegio de presumirme mexicano finalmente me encontró. Yo a los que mis amigos, que dices, oh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, pues ya son vendedores, menudistas, ya son secuestradores, ya todo. Es la moneda corriente, ¿no? Sí, y yo me pongo así, no manches. Y me pongo a pensar, pero tengo una hija por allá. Digo, oh, yo me pongo a pensar, digo, no manches. Acaban de matar a un güey de allá arriba que venden piedra. E igual, domicilio enfrente de donde vive mi hija. Dije, no, y yo me espantaba de la frontera. Nah, ya no. Ya no. México es muchos Méxicos, quizás demasiados. En cada uno de los rincones en que respiro, he podido escuchar maravillas de su gente, de su cultura, de su folclore, de su gastronomía, de sus carencias, de su colorido, de su alegría, de su pasión y también de sus problemas. Sobre todo, de sus problemas. Ay, sí es cierto. México no es definitivamente un país pobre. Es una nación empobrecida, de gente que trabaja sin descanso bajo la tutela absurda de un sistema corrompido y ruin que le ha condenado día a día, sueño por sueño, voluntad a voluntad y candor tras candor, a perder su característica nobleza. ¿Cómo se llama este país? ¿Cuál país? Este país. México. No, señor. Bueno, originalmente, ¿qué era? ¿Tenochtitlán? No. Mire, de eso se trata. Acérquese tantito. Aquí están las clases, mire. Aquí, como dice. México. No, señor. ¿Por qué se quis? Me Por estás eso. preguntando que... Ah, bueno, México. Ahí está, ya vio. Ah, bueno. Porque La no mala tiene J. costumbre. Ignorancia. Tiene usted toda la razón, jefe. Alright, mexicano. Of course, my friend. Entonces, en náhuatl estamos hablando mesli, me, luna, shitli, shi, ombligo, ko, en. Entonces eso es lo que especifico aquí a la gente, porque ahorita urge que estemos cultos, cultivados, urge. ¿Por qué urge? Nos gana calentamiento global. Y con todo el respeto a usted, mis clases son bien ofensivas. ¿A poco vamos a seguir con esos calzados apestosos? Y si vivieran mis abuelos los pachucos, ¿cómo se dieran un balazo?
con todo respeto, Sí, ya no hay bien. clase. Para vestir, para comer, para hablar, no hay clase. Si vivimos en un país bien culto, bien fino, pero no queremos nuestra cultura, no queremos los libros, queremos el hola y el valle y la bolsa vacía, sin educación, sin sabiduría, burros, mal educados, mal hechos, corrientes, poquiteros, egoístas, deudores, todos le deben la Electra, y andan bien presumidos, están mal de la mente. Por eso está como está todo este país, que no quieren la cultura. Hablar de cultura mexicana es hablar de un sinnúmero de historias, muchas de ellas sin nombres ni apellidos, otras tantas disueltas entre la tragedia y la incertidumbre, y otras más, las menos, empapadas de comodidades, pero todas, absolutamente todas, bajo una misma bandera. Pero México es hermoso, sui generis, sí, pero entrañable, ilustrado, culto e infantil, colorido hasta la pared de enfrente, antiguo, ancestral, tradicionalista y devoto, desorganizado, silvestre y a la vez entrañable. Entonces surge a que le interese su persona, su país, una vida mejor, hacer culto, acercarse. El que no, pues cada quien que viva como quiera, como pueda y que haga lo que quiera. La grandeza de México se ha visto empañada por la ambición desmedida de su clase política. A lo largo de 91 años, la mayoría de sus habitantes han sido vejados, sometidos y abandonados a una vida de pobreza y de limitaciones, dejándole a muchos de ellos la única opción de la sobrevivencia. La vehemente ambición de sus gobernantes no solo es responsable de la vida de los 65 mineros fallecidos en Pasta de Conchos, de los 49 infantes que murieron quemados en la guardería ABC, o de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Lo es también de las más de 800 personas que son secuestradas anualmente, de las más de 3,000 mujeres que pierden la vida cada año a manos de alguien que probablemente nunca cumplirá una condena, de las más de 18 que han sido violadas diariamente sin que nadie decida ayudarlas. Por eso confiamos más en nuestros capos que en nuestros guardianes. Por eso aprendimos a refugiarnos en la fe, en cualquier tipo de fe. Por eso exigimos soluciones inmediatas y, a cualquier precio, gritamos sin prejuicio los nombres de quienes ya no están. Vivimos en el país más rico del mundo y los más jodidos, sus habitantes. Yo no soy mexicano, ¿De dónde? yo soy mexica, de México, Tenochtitlan, mexica, Nahuatlaca, Tehuancé, a mucho orgullo, Tlaca. Hay un México desde el que todo pareciera ir al revés, en sentido contrario, donde todo cuanto se celebra y se aplaude más allá de sus fronteras, aquí es meramente cotidiano. Estamos hablando de un México infinitamente desconocido en donde la necesidad y la urgencia y los faltantes, las carestías, las desobediencias y el desorden cobran vida para fungir como ingredientes inequívocos e imperfectos de una raza que se diluye, por mano y convicciones propias, a pasos agigantados.
Aunque a veces, entre todo lo que duele en esta tierra, el tiempo pareciera detenerse, como si en verdad nada pasara. Es demasiado lo que sucede. Los de aquí pues sí son más relajados, pero sí hay muertitos diario. Pues sí. Y el pedo, ¿sabes cuál es? Que es gente que conoces. Te dices, chale, pues yo lo conocía de la secundaria, tranquilo, ven acá. No, pues ya están en la tierra. Nah, que va a estar cabrón. No, pues por eso somos guerreros. Estamos preparados para llegar al Mitlán. Le voy a regalar una hojita. Estamos preparados para llegar a las moradas finales, al inframundo, a la tierra, al Tlaltipac. Porque pues salí a comprar una comida y los tipos que estaban en la tienda, pues yo no sabía que eran de esos narcos, hermano. Sí sabía más o menos, pero no me dejé de ellos y a uno de ellos lo dejé como planta. Yo soy boxeador. No pude traerme algo, hermano. Realmente lo que busco es ropa para poder empezar a trabajar, porque conseguí un trabajo aquí en Starbucks, pero no tengo nada de ropa. Pero pues ahí te dan el uniforme. Pues donde voy a estar, no. Puta madre. Pero realmente vengo a pedirle ayuda a la gente que me echen la mano con algo de ropa, porque me encontré estos tenis, hermano, me los tuve que poner. Está bien. Aunque sean de mujer, me los puse, hermano. No se nota. Exactamente. Pero no tengo ayuda ahorita de nadie. Sí tengo ayuda de una persona que me dejó quedarme en un cuartillo, hermano. Me lo rentaron en 800 pesos el cuarto y nada más me traje 1000 pesos. Vengo huyendo de esas personas porque me querían matar, hermano. Pues sí. Típico, y me vine para acá y pues ojalá y no me encuentre. Bien dijo en su momento y lo sigue diciendo ese tal José Alfredo. Aquí, la vida no vale nada. Pero sí que lo vale porque, aunque más del 70% de los mexicanos vivamos en la pobreza, mayormente, nadie ha podido arrancarnos lo único que nos distingue como nación. Ese efímero sentido de pertenencia que, para bien y para mal, nos identifica en el mundo entero. Le digo que todavía estoy chavo, no me siento rojo. Todavía estoy chavo. Que la vejez no te pega. No, pues no, porque dicen que el cuero es el que cae, pero el corazón no. ¿No? Y luego si le presumo, ahorita ando trayendo una de estas bien tiesa, ay, cómo me... Pero no, yo hasta bailo.
Aunque así lo parezca por veces, los mexicanos no hemos dejado de lado nuestras raíces. A veces las ignoramos, sí, pero visto más a detalle, nunca hemos dejado de ser orgullosos hijos del maíz, de la tierra, del sol, de la luna, de las flores y del canto. Nunca, pisemos donde pisemos, podremos negar a nuestra madre, a nuestros abuelos y a nuestros ancestros. Porque ser mexicanos no solo significa haber nacido en esta tierra sobajada, lastimada, herida de muerte por unos cuantos, saqueada hasta el hartazgo por aquellos que perdieron su patriotismo en pos de riqueza y poder. Desgraciadamente jodida por quienes nunca se han atrevido a amarla. Báñese con hierbas si se siente cansado. Mejor me las fumo. Pues preste, de una vez. Sígale sonriendo a la vida. Igualmente, gracias. Suerte, güey. Ya que yo. No tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Y aunque soy la misma cuerda que ha negado tus ojos, sé que aún tengo tiempo para atracar a un muerto. Ser mexicano significa mucho más de lo que queremos comprender. Es sabor y desgracia, abandono y contrapunto, alegrías infinitas, casi interminables, y tristezas largas, demasiado largas. Tradiciones milenarias y sueños incumplidos. La palabra más completa y la bandera más hermosa del mundo. Pero sobre todo, México es ese punto MX al que todos, absolutamente todos, bien habremos de regresar. He llenado mis bolsillos con escombros del destino. Es bien que dejo implacable mi nave cibernética. Entre que laberinto. ¡Viva México, cabrones! Y sí, que por favor, siempre viva. Y cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza, una marca me ha vendido ya la forma de mi cabeza. Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa. Ya no soy la misma que han negado tus ojos. Sí, sé que no tengo tiempo para atracar en un vuelo. ¡Qué desmadre, chino!
para que un político se luzca. Aspirante. Evita el exceso. Siempre quise decir eso.